Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Jacqueline Galindo, asesora académica de Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional. Agradezco la participación a cada uno de ustedes al curso de Urgencias no traumáticas frecuentes en radiología. La ponencia al día de hoy estará a cargo de la licenciada Elsa Castro. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Mantener sus micrófonos apagados durante la ponencia, a menos que la licenciada solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la certificación, materiales de estudio, les estaré enviando el número de contacto en el chat. Todas las dudas que tengan, la licenciada les contestará al finalizar. Buenas noches, licenciada, le doy el pase. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes una vez más en un curso. Hoy vamos a estar hablando de urgencias, radiología en urgencias, ¿no? Les voy a pedir que puedan poner en el chat de dónde son y a qué se dedican. Así vamos conociéndonos un poco mejor para ir poder perfeccionando los temas de los que vamos a tratar. Mientras voy avanzando en el tema, me gustaría que puedan ir colocando las preguntas que ustedes tengan respecto al tema y así vamos a ir aclarando cualquier duda que ustedes puedan tener en cuanto a este tema, ¿no? Bien, vamos a hablar sobre urgencias no traumáticas en radiología. Vamos a comenzar hablando de lo que es una urgencia y una emergencia. Sabemos que existen diferencias, pero vamos a recordar un poco antes de ir abarcando el tema principal en sí. ¿Ok? La razón por la que se determina que es una urgencia o una emergencia, acá podemos ver en un dibujo: bronquitis, náuseas leves, indigestión, sarpullido, tos, dolor de cabeza y mareos, congestión nasal, dolor de garganta o oído, los ojos rojos. Esto nos da un signo de urgencia, ¿no es cierto? Esto se denomina urgente. Una emergencia sería una fractura grave, un envenenamiento, quemaduras, ataques de asma, desmayo y convulsión, pérdida de memoria, pérdida de visión, ¿sí? En cuanto a lo que podemos ver acá, podemos darnos cuenta que la urgencia no es algo tan grave como la emergencia, ¿no? Entonces, teniendo esta imagen como referencia, vamos a pasar a lo que es el concepto. Urgencia. La definición más aceptada de urgencia médica es del American Medical Association, que la define como aquella situación que requiere atención médica inmediata. En ella se incluye tanto la urgencia real que requiere, sin matizaciones, una atención médica inmediata, como la urgencia generada por la ansiedad, preocupación, miedo o cualquier situación que haga considerar al paciente, a sus familiares o al responsable legal la necesidad de recibir atención médica. De esta definición derivan conceptos de urgencia subjetiva y objetiva. La urgencia subjetiva es aquella en la que el paciente, sus familiares o responsables legales son los que deciden sobre la necesidad de recibir atención médica inmediata. Urgencia objetiva, aquella en la que la necesidad de actuación médica inmediata es decidida por un médico o profesional cualificado. Bien, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando que existen dos tipos de urgencias. En una es en la que el paciente considera que esto puede ser urgente, porque, por ejemplo, esto más que todo se da en el caso pediátrico. Los padres, mi hijo se golpeó acá o le duele el estómago. El padre está considerando que lo que tiene su hijo requiere de atención inmediata. Eso le llamamos urgencia subjetiva. A la urgencia objetiva es cuando el médico ve ciertas características en las que él se da cuenta que esto requiere atención inmediata, ¿sí? ¿Cuáles serían estas cosas que podría ir observando el médico? Sería, como decía, una de estas de acá arriba puede ser, ¿no es cierto? Síntomas de bronquitis, náusea, tal vez, indigestión,
sarpullido, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta y estas cosas, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de algo que es urgencia. Entonces, vamos a hablar de algo que es urgencia, que no es una emergencia, que no puede llevar a la muerte, pero requiere una atención inmediata también, ¿sí? Bien, acá tengo otras definiciones de urgencias que vamos a revisarlas rápido. La que resume la filosofía que ha servido a la seguridad social del país para establecer los servicios especiales o normales de urgencia. Urgencia es toda demanda de asistencia que se produce fuera del horario laboral normal. Como se observa, se trata de un criterio puramente funcional, la que recoge la dirección, el diccionario de la RAE, que acepta el término de urgencia refiriéndose a cualidad de urgente, necesidad o falta apremiante de lo que es menester para algún negocio. Caso urgente, lo necesito para una urgencia. El hospital quedó saturado por las urgencias. Inmediata, obligación de cumplir una ley, un precepto. Sección de los hospitales en que se atiende a los enfermos y heridos graves que necesitan cuidados médicos inmediatos. La Organización Mundial de la Salud define una urgencia como la aparición fortuita, imprevista o inesperada en cualquier lugar o actividad de un problema de causa diversa y gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad inmediata de atención por parte del sujeto que lo sufre o de la familia. Esta definición lleva implícita la heterogeneidad de la urgencia, causa diversa y gravedad variable, y engloba aspectos objetivos como son la gravedad y agudeza del proceso, imprevisto o inesperado, y aspectos subjetivos como conciencia de una necesidad inmediata de atención, que generan en el usuario la expectativa de una rápida atención y resolución. Según la Organización Mundial de la Salud, urgencia también es definida como la patología cuya evolución es lenta, no necesariamente mortal, pero debe ser atendida en 6 horas como máximo para evitar complicaciones mayores. Bien, hasta acá creo que queda claro lo que es una urgencia. Vuelvo a repetir, si ustedes tienen alguna duda, si les surge alguna duda mientras yo estoy avanzando en el tema, pueden colocarlo en el chat para que podamos ir contestándolo mientras vamos avanzando en el tema. Bien, los estudios más solicitados en el área de urgencias son tórax en PA, que generalmente según las estadísticas es de un 44% la solicitud desde este estudio, y abdomen en bipedestación, que es hasta el 50% las cantidades que se solicitan según las estadísticas, ¿no? Entonces podemos ver que los estudios que más se realizan en los servicios son estos, que debemos conocerlos bien. Los estudios que más se realizan, el estudio que más es solicitado a nivel mundial es una radiografía de tórax. Pero cuando hay una emergencia, referente a los casos de emergencias que hay, los más solicitados son tórax y abdomen. Es por eso que vamos a ir revisando estos dos, tórax y abdomen. También se solicita otros tipos de estudio. Por ejemplo, se solicita cráneo o miembros o cadera en el caso de que haya un accidente, pero en este caso estamos hablando de urgencias traumáticas, ya no de urgencias no traumáticas, ¿sí? Vamos a comenzar con tórax. Hablando de tórax, primero vamos con esto rápidamente, lo que es la posición. Tórax en PA hemos dicho que viene el rayo de la parte posterior hacia la parte anterior, ¿sí? Entonces nosotros vamos a enfocar el rayo central en T6, ¿sí? En torácica 6, y vamos a dirigir el rayo central hacia esta parte. ¿Cómo debe ser una radiografía bien tomada? Vamos a hablar ahora de esto. Una radiografía, acá podemos ver en inspiración y en expiración. Ambas pueden ser solicitadas y es importante, sabemos que inspiración es cuando decimos meta aire al paciente, aguante la respiración y sacamos la radiografía en inspiración, ¿no? Expiración va a botar todo el aire y sacamos la radiografía, simples.
Bien, las patologías más frecuentes de tórax vistas en urgencias son: la radiografía de tórax es la prueba radiológica realizada más frecuentemente en los pacientes que acuden a urgencias en hospitalización. La mayoría son interpretadas exclusivamente por el médico peticionario, siendo la prueba que conlleva más errores de interpretación, especialmente cuando se hace por médicos de urgencias. Somos los radiólogos los responsables últimos de la interpretación de la radiografía de tórax. Por otro lado, nada fácil. Repasaremos la semiología clásica y la típica en la radiología de tórax de las entidades habituales. Bien, empezamos con neumonías adquiridas en la comunidad, bronconeumonías, neumonías por gérmenes poco habituales y atelectasia. Edema agudo pulmonar, aspiración de cuerpos extraños o malposición de dispositivos torácicos, gas heterotópico, o también conocido como neumotórax. En casos determinados hay hallazgos relativamente específicos en la radiografía que pueden acelerar mucho el proceso diagnóstico, siempre y cuando el radiólogo tenga un índice de sospecha alto. Bien. Entonces, tomando esto como referencia, estos patologías habituales, en el caso de urgencias es que nosotros vamos a intentar encontrar alguna patología en la radiografía que podamos tomar, ¿no? Descripción inicial. Vamos a hacer un repaso rápido porque, a ver, cuando nosotros tomamos una radiografía, uno de los grandes problemas es que cuando encontramos una patología, nosotros nos enfocamos en esa patología y dejamos de lado todas las demás. Y la idea es poder seguir un sistema en el cual nosotros no podamos descartar ni una sola, que podamos informar de todo lo que se está viendo en la radiografía y no solamente de la que llama más nuestra atención, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de urgencias, debemos hablar de hacer algo rápido, pero al hablar de algo rápido no quiere decir ineficiente. Debemos actuar de manera rápida y eficiente. ¿Y cómo yo puedo actuar de manera eficiente? Es siendo sistemático, siguiendo protocolos. Desde que nosotros estudiamos en primer año se nos enseña protocolo, 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 que todo tiene un paso, ¿no es cierto? Paso 1, paso 2, paso 3. Entonces, cuando yo voy a tomar una radiografía, primero tengo que ir siguiendo ciertos pasos para yo poder tener una radiografía eficiente, pero una vez que yo tenga la radiografía eficiente, debo seguir otros ciertos pasos para yo poder observar la mayor cantidad de problemas que pueda tener el paciente. ¿Sí? Vamos con esto. Descripción inicial. Primero, hacemos una pregunta que son los 4 qués que yo le llamo. Es ¿qué estoy realizando? Estamos realizando una radiografía de tórax. Bien, ¿quién lo está realizando? No nos olvidemos que en urgencias la información que nosotros tenemos del paciente o el conocimiento que nosotros podamos tener en cuanto a la historia clínica va a ser muy limitado, ¿no es cierto? Entonces es por eso que debemos ir descartando cosas poco a poco, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿quién se está realizando el estudio? El paciente Juan. El paciente Juan tiene edad de 56 años. Ah, bueno, entonces yo voy a saber que hay ciertas cosas que yo no voy a observar, ¿sí? Antecedentes. Tiene antecedentes de haber tenido tuberculosis. Bien, entonces yo siguiendo ese antecedente, yo puedo ir viendo ya más o menos lo que voy a ir esperando, ¿no es cierto? En esta imagen. ¿Cuándo? ¿Cuándo se lo está realizando? Se lo está realizando ahora, pero hay pacientes que ya vienen con una radiografía anterior. Entonces, si yo puedo evaluar ambas y ver la diferencia que hay en fecha, entonces yo puedo encontrar mucho más rápidamente la patología que tenga este paciente, ¿no? La calidad. La calidad o RIP es la rotación, o sea, que no debe estar rotada la imagen, la inspiración que tiene el paciente en el momento de sacar la radiografía y la calidad de la penetración. Vamos a hablar rápidamente del RIP. Rotación. Como podemos ver, acá tenemos esta imagen como referencia que no está totalmente, que no está bien tomada, ¿no es cierto? O sea, está cortada, no está completa la imagen. Entonces,
si la imagen estuviese rotada, nosotros no vamos a poder valorar parénquima, costillas, área cardíaca, mediastino, no se va a poder, solo vamos a poder hacer un análisis grueso de lo que es la imagen en sí. Es por esa razón que la imagen no debe estar rotada. Acá podemos observar. Cabeza de la clavícula debe estar a la misma distancia de la parte espinosa de las vértebras, ¿sí? Yo veo la parte espinosa de las vértebras y calculo la misma distancia hacia ambos lados de la cabeza de la clavícula. Calculando la misma distancia, sé que esta imagen no está rotada. Entonces, vamos bien. ¿Está rotada? No. Entonces, perfecto ahí. Vamos con la inspiración. La inspiración. ¿Cómo sé que la imagen está bien inspirada? Voy contando las costillas, ¿no es cierto? Vamos a contar las costillas que de la parte posterior deben ser 10 y de la parte anterior deben contarse hasta 6 por encima del área diafragmática. Estas que vemos acá, las que están completas, o sea, las que llegan a chocar hacia lo que es la columna en sí, estas son las posteriores, son las costillas en la parte posterior, ¿sí? Las que nosotros vemos desvanecerse hacia adelante, en los arcos como hacia abajo, esas son las anteriores. ¿Por qué no se llega a ver un arco completo? Es porque hacia adelante nosotros tenemos cartílago que va a unirlo con el esternón, ¿no es cierto? Entonces el cartílago, al tener una densidad más baja, no va a ser notorio, ¿no es cierto? Entonces vamos contando. Acá podemos ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 por encima de la zona diafragmática, por encima del diafragma. Y de la parte posterior debo seguir la misma curva, ¿no es cierto? Y voy hasta el otro lado y voy contando así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 por encima del diafragma. Bien, ahora vamos con... Esta imagen está bien inspirada, ¿sí? Basta que yo pueda contar las costillas, sé que esta imagen está bien inspirada. Penetración. Cuando hablamos de la penetración, a ver, un detalle más. En la inspiración, si la imagen está bien inspirada, yo voy a poder evaluar bien lo que es el área cardíaca, ¿sí? Entonces, si la imagen está mal inspirada, el diafragma va a subir y yo voy a ver el área del abdomen perdida junto con el área cardíaca. Entonces, yo no voy a poder hacer una evaluación correcta de lo que es el área cardíaca. Es por esa razón que yo necesito que esté bien inspirada. Si no está bien inspirada, entonces yo no puedo evaluar esa zona. Ahora sí, vamos con la penetración. Cuando es blanco o negro. Cuando una radiografía está muy blanda, o sea, muy blanca, muy radioopaca, entonces yo no voy a poder observar nada. Si la imagen está muy oscurecida, muy quemada, muy negra, entonces tampoco voy a poder observar nada. Se me van a pasar de largo muchos detalles, ¿sí? Ahora, si bien esto no pasa en lo que son los reveladores digitales, porque yo puedo volver a jugar con los valores para encontrar el tono de la imagen que yo estoy buscando. Yo estoy irradiando de más al paciente o no estoy usando la radiación que necesito. Y si yo utilizo otro equipo, entonces voy a tener problemas también, ¿no es cierto? Y esto me va a traer conflictos a la hora de diagnosticar, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos tener siempre nuestra tabla de valores que utilizamos, o si es que los tienen de memoria o simplemente ese momento calculan, hacer un buen cálculo, ¿sí? Bien, entonces eso sería el RIP. Sería rotación, inspiración, penetración. Si nosotros no tenemos un buen RIP, directamente no existe evaluación que podamos realizar. Hay que realizar otra radiografía, ¿sí? Si nosotros no tenemos un buen RIP, no hay nada que evaluar ahí, no podemos evaluar
ni siquiera área cardíaca, no podemos evaluar área pulmonar, no podemos evaluar nada, ¿sí? Hay que repetir la imagen, si no hay RIP. Una vez que tenemos todo esto, que hemos hecho estas preguntas, ¿qué estoy realizando? ¿A quién lo estoy realizando? ¿En qué momento lo estoy realizando? Y la calidad que debo usar. Si todo está correcto, nosotros pasamos rápidamente a lo que es el ABCD. En este caso, al no ser traumático, yo voy a observar ABCD nada más, ¿no? Pero vamos a hacer un corto nombramiento de lo que sería la E. Vamos en orden, sería la A, la parte aérea. La parte aérea, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar la tráquea en primer lugar, ¿sí? La tráquea y debemos verla y seguirla. Miren, acá podemos observar y vamos siguiendo. Es bueno ir preguntando antecedentes para poder realizar una evaluación. Al momento de nosotros sacar la radiografía, vamos a preguntar, ¿qué le está pasando? ¿Qué le está doliendo? Y así el paciente nos va contando, entonces nosotros podemos ir realizando un diagnóstico. Entonces, nosotros vamos observando la tráquea, vamos bajando y vemos que aquí hay un área radiopaca, ¿sí? Esta parte. Entonces, yo observo esta opacidad y también observo pérdida volumétrica. Si observan, este pulmón se ve más grande que este. Y se observa el borde de acá, no se observa bien, se observa difuso. Entonces, yo observo una opacidad, observo pérdida volumétrica y observo el desvío de la tráquea hacia el mismo lado que existe pérdida volumétrica y se observa la opacidad. Entonces, ¿qué puedo ver acá? Estoy observando una atelectasia, ¿sí? Ahora, yo observo la tráquea, observo pérdida volumétrica, pero observaría el desvío de la tráquea hacia el lado contrario, si es que yo observase la tráquea hacia el lado contrario, entonces estoy sospechando de un derrame, ¿sí? Hay alguna cosa que está ocupando espacio, que está empujando la tráquea hacia el lado contrario, y es por esto que existiría un derrame, ¿sí? En este caso no. En este caso lo que estamos observando es una atelectasia, ¿sí? La tráquea es una guía para el resto del análisis que nosotros podamos realizar. Esto es en el caso de un adulto, ¿sí? Esto es en el caso de un adulto. Ahora vamos a observar en el caso de un niño, en el caso de pediatría, el síndrome de distrés respiratorio. Hallazgos en radiología de tórax, en radiografía de tórax para síndrome de distrés respiratorio. Volumen pulmonar disminuido. ¿Sí? Aquí podemos observar diafragma y podemos observar que el corazón se observa más conectado hacia el abdomen, ¿no? Entonces, esta parte del pulmón está disminuida, ¿sí? Entonces, observo volumen pulmonar disminuido, patrón retículo granulado fino. Podemos observar que las tonalidades de pulmón con área cardíaca son ligeramente diferentes, ligeramente distintas. Y observamos como si estuviese granulada la imagen, ¿no? ¿Así? Entonces, yo observo pérdida volumétrica, pérdida pulmonar volumétrica, ¿sí? El volumen está disminuido. Patrón retículo granulado fino y borramiento de la trama vascular y o la silueta cardíaca. La silueta cardíaca no se observa bien, como les decía hace rato, se observa como si se estuviera conectando con el abdomen, no se observa nítida, ¿sí? Y cuando hablamos de una imagen pediátrica, se observa nítido, porque no solo se observa el área cardíaca, ¿no es cierto? Arriba del corazón se observa el timo, entonces el corazón parece ser mucho más grande inclusive de los niños, pero en este caso no se observa así, se observa que los tonos son similares, ¿sí? Que las tonalidades son similares, las densidades son similares. Entonces, nosotros al observar esto, el volumen pulmonar disminuido, patrón retículo granulado fino
y borramiento de la trama vascular o de la silueta cardíaca, yo estoy hablando de un síndrome de distrés respiratorio. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es urgente? Porque si no es atendido a tiempo, lo que puede causar es, acá, observamos otra imagen, como pueden ver, parece que todo fuera en las mismas densidades. Nos va a traer complicaciones si no es atendida a tiempo. ¿Qué tipo de problemas va a traer? Enfisema intersticial, un neumomediastino, o sea, signo de alas de ángel, que se va a observar, ¿no es cierto? Bien definidos los bordes pulmonares, ¿sí? Y se va a observar inclusive bien definido, en el caso de un neumopericardio, se va a observar bien definido el corazón, bien definido, como si tuviera un bordecito negro, como si lo hubieran pintado con marcador. En un neumotórax también, que sería que todo se observa blanquecino. Bien, entonces me va a traer muchas complicaciones si yo no puedo diagnosticar un síndrome de distrés respiratorio a tiempo. Bien, si hay preguntas pueden ir colocando en el chat para ir aclarando sus dudas, ¿sí? Seguimos. B, A de aire y observamos la vía aérea que hemos dicho, ¿sí? La tráquea. Continuamos con B, que serían los bordes pulmonares. En los bordes pulmonares yo primero observo la simetría. Ambos pulmones deben verse simétricos, deben verse parecidos, deben verse que son iguales. Nosotros, por ejemplo, en este caso no podemos observar eso. Acá tampoco, no se observa igual. El margen debe ser continuo. El margen no es continuo, no se observan las puntas, ¿no es cierto? Acá, que presenta el pulmón en su forma natural, no se observa. Los bordes no se ven bien delimitados. Y último, observo la transparencia. ¿Es normal? Nosotros podemos observar que en este pulmón, la parte aérea acá que se observa, en cuanto a aire, no se observa todo nítido, ¿no es cierto? No se observa todo nítido. Y ahora habíamos dicho que para telectasia es opacidad. Se observa una parte blanquecina. Ahora más pérdida volumétrica. Acá hay pérdida volumétrica. Y hay opacidad. Y la tráquea está hacia el mismo lado. La tráquea está hacia el mismo lado. Entonces, observo una atelectasia. ¿Sí? Acá igual, podemos observar pérdida volumétrica, opacidad y desvío de la tráquea. Estamos hablando de una atelectasia. C. Centro o corazón. ¿Qué vamos a buscar observar acá? En primer lugar, vamos a calcular rápidamente lo que es el índice cardiotorácico. Vamos a observar vasos, la base del mediastino, cavidades, lobulaciones de linfedemas pulmonares, cuerpos extraños y catéteres que podamos observar nosotros en tórax. Acá en esta imagen está pintada muy bonita la parte cardíaca, ¿sí? Nosotros no la vamos a observar así en una radiografía, pero primero debemos ubicarnos en la anatomía para poder evaluar la radiografía en sí. Entonces, ¿qué vamos a observar acá? Podemos observar la cava acá, que está en rojo. Lo que está en celeste es la aurícula derecha, está en celeste. Acá en azul, en la parte media, que ocupa más espacio, que podemos observar como que fuera más grande, este es el ventrículo derecho, ¿sí? Pero no es que es más grande, es por la posición en la que está el corazón que se observa de esa manera. De este lado, por arriba de la aurícula del ventrículo derecho, en esta parte está pintadito de rojo también, pero no se observa mucho porque está hacia la parte posterior, es la aurícula izquierda. La aurícula izquierda se ve hacia atrás del ventrículo derecho. Y por último, esta parte naranja que va y termina en una punta es el ventrículo izquierdo. Acá arriba podemos observar como un pequeño botoncito, es el botón aórtico. Bien,
Una vez yo me ubico acá en la anatomía, entonces yo puedo analizar la radiografía. ¿Sí? Repasamos una vez más rapidito. Cava, aurícula derecha, ventrículo derecho, hacia la parte posterior, empezando por acá, está la aurícula izquierda y en la punta del corazón tenemos el ventrículo izquierdo. Cuando una radiografía está bien tomada, yo debo poder observar la última cervical, debo poder observar hasta la cámara gástrica y no debe estar cortada los laterales tampoco, ¿sí? Debe estar bien inspirada, como les decía. ¿Por qué? Porque si está bien inspirada, yo puedo ver el corazón y voy a poder analizar y evaluar esta área. Si no, si esta imagen está tomada en expiración, yo no puedo evaluar lo que sería esto, la letra C. Bien, acá vamos a observar. El corazón se ve distinto a la imagen que tenemos hace rato, ¿no? Entonces, ¿qué observamos? Teniendo como referencia la imagen que hemos visto antes, vamos viendo. Cava, botón aórtico, aurícula derecha, pero acá vemos que viene como un doble borde. Entonces vamos a seguir primero el primer borde analizando. Aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y hacia la parte posterior está la aurícula izquierda. Entonces esta hinchazón que vemos acá en el corazón, este doble borde, le corresponde hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Acá estaría la aurícula derecha y el ventrículo derecho y este doble borde que forma es la aurícula izquierda. Esto es, debemos calcular siempre, ¿no es cierto? El índice cardiotorácico, que ahora les voy a explicar cómo se hace, pero cuando nosotros vemos esta señal de doble contorno, estamos hablando de un escape atrial, ¿sí? Ahora también puede ser visto, acá, doble borde, o también puede ser visto como la señal de la bailarina, que podemos observar en esta imagen, que baja así. Cuando el corazón crece, los bronquios se distancian, creando esta señal, ¿sí? Los bronquios están siendo empujados y se ven como si se estuviesen separando, y eso podemos observar el signo del hombre caminante o de la bailarina. ¿Esto es por qué? Porque el corazón está creciendo. También podemos observar el doble borde acá, ¿sí? Entonces, en este caso estamos hablando de un escape atrial. Continuamos. Acá podemos observar un aumento en la aurícula derecha. Es difícil de evaluar en rayos X, ¿sí? Pero vamos a tener en cuenta la anatomía para poder ver este signo, que es el signo de la bota. Bien, cuando hablamos del signo de la bota, ¿qué hablamos? Acá dijimos que está aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y ventrículo y aurícula izquierda. ¿Qué se observa así? Si nosotros observamos la imagen de acá arriba, la punta del corazón va dirigida hacia abajo. Pero en el signo de la bota, aún acá, en el escape atrial izquierdo, la punta del corazón está hacia abajo. Pero cuando estamos hablando de aumento en aurícula derecha, también viene acompañada de un aumento de ventrículo derecho. Eso quiere decir que cuando la aurícula derecha, ¿sí?, tiene un aumento, el ventrículo derecho también, y esto hace que se empuje la punta hacia arriba. Entonces, el corazón se deforma y se empieza a observar como una botita. Entonces, esto le llamamos el signo de la bota, y cuando hablamos del signo de la bota, estamos hablando de un aumento de la aurícula derecha. Aurícula derecha va acompañada con aumento de ventrículo derecho, ¿sí? Bien, índice cardiotorácico. ¿Cómo yo voy a calcular el índice cardiotorácico? Simple, vamos de la columna hacia el borde derecho y hacia el borde izquierdo.
la suma del centro hacia el borde derecho más la suma del centro hacia el borde izquierdo, la suma de A más B, la vamos a dividir entre C, el total que va desde borde a borde. El índice que yo saque me va a decir si es normal o si estoy hablando de una cardiomegalia, o sea, de un aumento del corazón que puede venir en distintos grados. Grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. ¿Sí? Acá obviamente hay una cardiomegalia, pero ¿en qué grado hay? Eso debemos calcular. Acá también estamos hablando de cardiomegalia, pero ¿en qué grado estamos hablando? Y acá estamos hablando de un aumento del corazón, pero estamos hablando acá de un escape atrial, ¿no es cierto? Entonces ya podemos tener también no solamente que existe una cardiomegalia, sino también por qué existe una cardiomegalia, porque hay aumento en aurícula izquierda. ¿Sí? Acá hay una cardiomegalia, pero que se observa acá que hay un aumento en aurícula derecha y ventrículo derecho. Entonces es importante que yo pueda tener siempre en mente el índice cardiotorácico. Otra cosa que podemos observar en C son catéteres y cuerpos extraños. Vamos con esto. Primero, un cuerpo extraño. Acá podemos observar una pieza de Lego que ha sido aspirada es una radiografía pediátrica esta, ¿no? Ha sido aspirada por un niño y se observa en esta zona. Como podemos observar, pareciese un nódulo, ¿no? Pareciese un nódulo. Pero ahí es donde preguntamos en referencia, antecedentes, y los padres dicen, sí, estaba jugando y no sé qué ha pasado, creo que se ha tragado una ficha, entonces nosotros ya vamos descartando, ¿no? Ah, entonces esta es la ficha porque no observo la ficha, ¿no es cierto? Seguramente también se hace un abdominal. Al ser la densidad del plástico distinta a la del metal, no se va a observar eh, con una densidad muy lúcida, ¿no es cierto? Entonces acá podemos observar un cuerpo extraño. Ahora los catéteres. En el caso pediátrico, en el caso de personas que tienen algunos tubos conectados y todo eso, nosotros vamos a observar los catéteres. Acá tenemos una referencia de algunos catéteres, ¿sí? Y como también son de plástico, la densidad es distinta al metal, es más opaca, ¿no? Es más lúcida, perdón. Bien, tubo endotraqueal, observan, la densidad es casi o sea, no se percibe mucho. Catéter venoso central, acá. Catéter de Swan-Ganz, podemos observar que va así. Otro catéter así. Acá, acá, y bueno, acá un tubo. Y nosotros podemos observar esto en la imagen. No nos olvidemos que a la hora de tomar una radiografía, nosotros debemos hacer que el paciente se quite la ropa y darle una bata para que podamos evaluar bien. En el caso de las mujeres muchas veces salen los broches del brasier, entonces, por ejemplo, observen acá, si es que yo quisiera observar catéteres y esta persona es del sexo femenino, estuviese con el brasier, por ejemplo. Sí, entonces yo voy a observar todo eso, entonces no voy a poder observar bien. En el caso de tejidos, que usted tenga ropa tejida, en el caso del brasier, en el caso que a veces las personas se ponen monedas en el pecho, las mujeres se ponen monedas en el pecho, qué sé yo, todas esas cosas me van a perjudicar a la imagen y yo no sé si es que lo tiene en la parte interna del cuerpo o si es solamente algo que estaba por encima. Es más difícil de evaluar. Ahora, en el caso del pezón también, hay pezones que están un poco calcificados. En ese caso también va a aparecer como si fuese un nódulo, ¿no es cierto? Es por esa razón que yo tengo que ver en cuanto a la anatomía, ver si es que corresponde al pezón en la zona o si puede ser un nódulo, es importante. Vamos con la D, diafragma. En diafragma vamos a intentar observar un derrame pleural.
las radiografías de tórax, reconoces fácilmente el neumotórax porque identificas la línea de la pleura visceral y luego de ella no hay trama broncovascular. Identificamos la línea de la pleura visceral. Y luego de ella no hay trama broncovascular. Acá. Identificamos la pleura visceral. Acá. Podemos observar. Miren. Y luego de ella no hay trama broncovascular. Acá. ¿Sí? Se observa como un nivel. Ahí. Una línea recta. Un nivel que existe acá. ¿No se observan? Las puntitas del pulmón. Entonces, en este caso estamos hablando de un derrame. Acá otra. Esta es un poco más avanzada, ¿no? Podemos observarlo en línea recta, como hay un nivel acá, ¿sí? Acá no puedo observar ni zona cardíaca, está totalmente llena de líquido. En este caso estamos hablando de un hidrotórax, ¿sí? La E habíamos dicho que no vamos a evaluarla en urgencias, que sería la parte esquelética. Perdón, estamos diciendo que no lo vamos a observar en urgencias no traumáticas, porque al hablar de trauma estamos hablando de fractura. En este caso, evaluamos la E, que sería esqueleto, que presenta fracturas, pero estas fracturas también pueden provocarme un hidrotórax, un neumotórax, y bueno, vamos a intentar evaluar lo que es un neumotórax, un hidrotórax, pero no vamos a tomarle mucha importancia a lo que serían las fracturas cuando estamos hablando de urgencias no traumáticas. En el caso de que presente trauma, entonces ya no es una urgencia no traumática, es una urgencia traumática, ¿no? Si no hay preguntas hasta acá, no sé si hay alguna pregunta, así podemos pasar a abdomen. No, bien. Entonces, continuamos y pasamos en abdomen. Bien, el dolor abdominal es uno de los motivos de consulta más frecuentes en los servicios de urgencia, tanto a nivel hospitalario como a nivel ambulatorio. Supone un reto diagnóstico, dada la gran diversidad de etiologías que pueden originarlo y las características inespecíficas de este. Aunque en la mayoría de los casos suelen producirse por una causa benigna o funcional, hasta en un 10% de las ocasiones se debe a una patología potencialmente fatal. Así, ante un dolor abdominal es fundamental identificar la presencia de síntomas y signos que detonen inestabilidad hemodinámica, buscar la causa desencadenante del cuadro, discernir si se trata de un problema médico o quirúrgico e instaurar el tratamiento necesario. En este caso, ¿qué hablamos? Cuando decimos que puede originarlo características inespecíficas, pero la mayoría suelen producirse de una causa benigna funcional. En este caso hablamos, ¿no es cierto? Pues son cólicos, presenta gases, entonces nada de esto va a ocasionarle un gran problema al paciente, ¿no es cierto? No es algo mortal, pero es algo que se puede solucionar. En el caso pediátrico especialmente se presenta mucho por la falta de movimiento que tienen los bebés, el dolor abdominal por presencia de gases en el caso de los más chiquititos, ¿no? Bien, continuamos. Las causas más frecuentes que originan dolor abdominal en un servicio de urgencias hospitalario son dolor abdominal inespecífico, hasta en un 50%. Apendicitis aguda, colecistitis aguda, cólico biliar, obstrucción intestinal, diverticulitis aguda, pancreatitis aguda, cólico uretral, ulcus péptico, úlcera gástrica perforada. Bien, cuando hablamos de alguno de estos casos, van acompañados de otro tipo de estudio también, ¿no es cierto? En el caso de apendicitis. En el caso de apendicitis,
sí o sí va acompañado de un laboratorio. También se solicita una ecografía, entonces para que pueda ser visto, ya que es muy difícil, especialmente cuando está muy distendido el área abdominal, es muy difícil poder observar el apéndice. En el caso de la ecografía también, entonces se utiliza como respaldo el laboratorio que se pueda hacer. Sí, es bueno preguntar a la hora de evaluar o cuando nosotros vemos el diagnóstico que está dando el paciente, el diagnóstico previo que está buscando el paciente, preguntar o saber si se puede hacer un laboratorio o una ecografía para acompañar también en el caso de que yo no pueda observar bien lo que el paciente está, lo que el médico está buscando, ¿no? Abdomen simple en bipedestación. Bien, cuando hablamos de abdomen, hablamos de que debe estar enfocado desde abajo del pezón hacia pelvis. ¿Qué debe salir en una radiografía de abdomen? Para que esté bien tomada, debe salir el diafragma. Debe salir el diafragma hasta sínfisis del pubis. Es una imagen bien tomada. Debe salir los bordes laterales. No debe estar cortada, ¿sí? Deben salir bien los bordes laterales, el diafragma hasta las bases pulmonares y la sínfisis del pubis. Una vez que yo tenga bien enfocado esto, entonces yo comienzo otra vez con el ABCD. Vamos primero rápido. ¿Qué estoy realizando? Una radiografía de abdomen en AP de bipedestación, en bipedestación. ¿A quién se lo estoy realizando? A un paciente pediátrico, a un adulto, a un niño. Es importante saber esto. O un paciente femenino, masculino. En este caso es muy importante ya que nosotros podamos saber esto. La edad que tiene el paciente, refiriéndose a la edad, nosotros podemos sospechar de distintas cosas. Los antecedentes, este paciente tiene antecedentes de ¿qué? Estreñimiento, tiene antecedentes de haber tenido dolor renal anteriormente. ¿De qué tiene antecedentes? Nosotros podemos preguntar. ¿Cuándo se le está realizando el estudio? Y la calidad. En el caso de pulmón, en el caso de tórax sería el RIP, en el caso de abdomen es BSP. ¿Qué quiere decir BSP? Lo que les decía, base pulmonar. Sale la base pulmonar, se ve la sínfisis del pubis, las paredes laterales se pueden observar. Entonces, si es así, yo tengo una buena imagen de radiografía. Obviamente, en cuanto a la dosis de radiación que yo estoy utilizando, va a variar, ¿no es cierto? Va a variar desde un pediátrico hasta un paciente con obesidad, va a variar. Sabemos que existe cierto grosor de la persona que el rayo no va a atravesar, ¿sí? Eso es algo para que se debe tomar en cuenta. Lastimosamente, nosotros debemos cumplir en la radiografía y en pacientes con obesidad, por ejemplo, se utiliza la dosis más alta, pero aún así no podemos observar mucho porque el rayo que utilizamos no tiene tampoco un poder de penetración tan alto, ¿no es cierto? Así que eso es algo a tomar en cuenta. Si usted tiene un paciente que es bastante obeso, bastante gordito, yo no voy a poder observar una buena imagen, aunque yo intente tomar la base pulmonar, la sínfisis del pubis, la pared lateral, pero en medio todo va a estar radiolúcido, no voy a observar, radio opaco, perdón, no voy a observar nada. Bien, una vez hablando de esto, vamos a comenzar hablando del ABCD, otra vez, pero en este caso de abdomen. ¿Sí? Yo voy siguiendo los pasos, como les decía, como un protocolo A, B, C, D, y entonces yo rápidamente voy a poder sacar un diagnóstico sin dejarme llevar por la visión. Ah, lo que yo observo es esto y luego no observo nada más. No, observo esto, más esto, más esto, más esto, más esto. ¿Sí? En este caso vamos a observar en A, aire fuera de lugar. Acá podemos observar aire. ¿Sí? El aire que nosotros podemos observar se encuentra dentro de el área intestinal. Cuando yo observo el aire así, poco aire, es normal, es un aire normal.
que la presencia de gas siempre dentro de los intestinos es normal, un poco de aire, pero ahora hay aire en exceso, entonces yo ya estoy hablando de otra cosa, ¿no es cierto? Como en este caso. En este caso, yo estoy hablando de niveles, como pueden observar acá, hay niveles, acá, a esto le llamamos el signo de la moneda, acá, acá también podemos observar. ¿Mm? ¿Qué se llama esto? Cuando observamos el signo de la moneda, esto estamos hablando de intestino delgado, ¿sí? Todo esto que pueden observar como moneditas apiladas son las rugosidades que presenta naturalmente el intestino, ¿sí? Que están siendo tomadas por aire. Ahora, en este caso, acá podemos observar en negrito, esto es algo completamente normal, que es la cámara gástrica que siempre se debe observar. Cuando nosotros observamos el signo de la moneda, estamos observando el intestino delgado con aire. En este caso, hay que tomar en cuenta esto porque el intestino delgado no tiene mucha elasticidad. El intestino grueso tiene elasticidad, pero también tiene elasticidad limitada. Cuando el intestino delgado empieza a inflamarse, digamos así, puede reventar. El intestino grueso o el colon va a poder soportar un poco más de aire, pero no tanto como el intestino delgado. Entonces, acá yo puedo observar ya que hay demasiado aire. Estas rugosidades me indican que hay demasiado aire en intestino delgado y los niveles me indican acá que hay aire con presencia de líquido. ¿Mm? Continuamos y vamos a observar un neumoperitoneo. ¿Qué es un neumoperitoneo? Uno, vamos a hablar del signo de Rigler. La presencia de aire dentro y fuera del intestino dibuja la pared de la víscera como una fina línea blanca. El aire atrapado entre las asas a veces asume una forma triangular. ¿Mm? Acá podemos observar cómo va marcando el borde de las asas, ¿no? ¿Mm? Acá podemos observar el diafragma acá, pero se va marcando como otro triángulo abajo. Signo de la cúpula, visualización del borde inferior del diafragma, el aire atrapado anteriormente en la cúpula del diafragma permite observar la porción central de este. ¿Mm? Acá. Bien, neumoperitoneo en hipocondrio derecho como evidencia de víscera hueca perforada. En este caso yo les había dicho que debemos observar la cámara gástrica. Acá podemos ver que no está la cámara gástrica, no se observa. Pero sí observamos acá como aire, ¿no? ¿Mm? Y acá, miren, se observa acá aire. Entonces yo estoy hablando de un neumoperitoneo. En la B vamos a buscar los bordes de las asas intestinales, ¿sí? Como habíamos dicho, el intestino delgado tiene capacidad de soportar, pero el intestino grueso no, el intestino grueso tiene más capacidad, el colon tiene más capacidad de elasticidad, pero hay un cierto punto, ¿sí? Acá podemos observar que está bastante distendido. En este caso, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de un vólvulo. ¿Sí? Esto viene con signos que yo puedo observar en el momento en el que el paciente está ingresando, el abdomen bastante distendido, si yo toco la palpación, se siente, ¿no? Que hay aire adentro, que se observa si hay agua, se puede sentir a la hora de la palpación. Entonces, yo puedo observar acá en la imagen también que se han perdido ya las rugosidades naturales que presenta el colon. Acá en este caso es un vólvulo. ¿Sí? Acá podemos observar también que el intestino grueso ha perdido, el colon ha perdido las rugosidades. Y también acá atrás puedo observar el signo de la moneda. ¿Sí? El intestino delgado también está distendido, está demasiado saturado, ¿sí? Bien, todo lo que es, mira, la parte ascendente, transverso, descendente,
hacia hacia sigma están bastante distendidos. En este caso yo estoy hablando de vólvulo, ¿sí? Y el fecaloma, ¿cómo se va a observar? Acá estamos hablando de vólvulo. Acá estamos hablando de fecaloma. El fecaloma se observa son acá, acá, ¿no? Todo esto que se observa granulado, ¿sí? Acá podemos observar aire. Podemos observar aire. ¿Mm? Entonces, esto es un fecaloma. Esto de acá es aire. Este es de un paciente de 54 años, entonces podemos observar que los intestinos también están bastante ya fuera de su lugar, bastante movidos. Entonces, también por el tamaño que presenta el fecaloma, se observan los bordes en los que se encuentra. ¿Mm? Todo esto sería desechos del organismo, ¿no es cierto? Sería, bien. Vamos con C, calcificaciones y cuerpos extraños. Cuando hablamos de litiasis vesicular, nosotros tenemos que saber que el lito no tiene la misma densidad que el cálculo. El cálculo renal no tiene la misma densidad que el lito vesicular. Entonces, cuando hablamos de litiasis, no se va a observar muy, radiolúcido, ¿no? Radio opaco, perdón, no se va a observar. Entonces, acá puedo observar. La vesícula supuestamente está por acá. Sí, acá yo observo el psoas, no observo nada, pero acá puedo tomar como referencia el psoas para saber dónde se encuentran los riñones. Entonces yo acá observo cuatro cositas, cuatro piedritas, ¿sí? Entonces acá puedo observar cálculo, pero esto es un cálculo renal. Bien, acá observo 5. Puede ser que esté calcificándose una calcificación en la vejiga o puede estar teniendo calcificaciones ya son áreas de calcificación en la próstata. Acá podemos observar que ya se encuentra calcificado todo el centro del área renal y también parte del uréter. Entonces, acá podemos observar calcificaciones en el área renal. Ahora, debemos estar atentos a esto. Cuando encontramos esta imagen, se observa circular como si fuera un gran círculo en la parte media del abdomen, justo adelante de la columna. ¿Qué es esto? Esto se da más que todo en pacientes mayores. Esto es un aneurisma de la aorta. Bien, cuando yo observo esto, ¿pueden verlo bien definido? ¿Sí? Esto es una aneurisma en la aorta. Acá, cuerpo extraño. Podemos observar a alguien que se ha comido los soldaditos, se ha comido los muñequitos, no sé, se puede observar por la densidad que son metálicos. Bien, se observa, ¿no? Cuerpo extraño. Acá se han olvidado unas pinzas. Esto le va a generar gran dolor al paciente, le va a generar una infección y por lo tanto le va a generar dolor. Entonces, ellos llegan por lo general al servicio sin saber qué está pasándole, ¿no? Me duele, se me está infectando, creo que se me va a abrir la herida, no sé. Entonces podemos observar que el cuerpo va rechazando lo que es un cuerpo extraño. De dispositivos. Voy buscando dispositivos. En el caso de neonatal o pediatría, yo voy a observar acá que el área umbilical, por la arteria umbilical, se empiezan a colocar ciertos dispositivos, ciertos catéteres, sondas, para poder llegar hacia el corazón. Entonces acá yo puedo observar
¿sí? Todos los dispositivos que tiene, que estos no son cuerpos extraños, son catéteres, son sondas que van hacia el corazón, ¿sí? Ahora la E, habíamos dicho que no vamos a tocar porque esto es urgencias no traumáticas, pero podemos observar escoliosis. Por ejemplo, la E de esqueleto, podemos observar escoliosis. La escoliosis, en el caso de muchos pacientes que no saben que tienen escoliosis, les causa dolor y ellos dicen, me duelen mis riñones, me duele, ya no puedo soportar el dolor de mis riñones. Entonces nosotros a la hora de evaluar vemos que hay una escoliosis y podemos observar que no es el riñón. Se confunde, yo creo, por el dolor que presenta en el psoas y el psoas se encuentra enervado desde arriba hacia la parte baja de la cadera. Entonces en esta área se encuentra también lo que son los riñoncitos, ¿no? Entonces por eso se confunde el dolor, ¿sí? Ahora la E, nosotros habíamos dicho que va hasta sínfisis del pubis, puede ser que se observe alguna fractura en cuanto a esqueleto, sí, pero no vamos a tocar este tema porque eso va con lo que son traumas y no estamos hablando de traumas en esta ocasión. Siguiendo yo todos estos pasos, A, B, C, D, E, entonces yo ya tendría que tener un diagnóstico. Ahora, nunca debemos dejar de lado que puedan existir cosas que no son muy frecuentes, como en este caso que observamos acá, como si le hubieran echado arrocitos encima, ¿no? En este caso podemos observar parásitos. Cuando observo parásitos a este nivel, a este grado, obviamente se tiene que mandar a hacer una tomografía de cráneo, porque en este caso es cisticercosis y la cisticercosis va por lo general al cráneo, ¿no? A la parte cerebral, y entonces también vamos a encontrarlo en el cerebro, pero también puede encontrarse en otros lugares, como por ejemplo acá. Puede observarse parásitos y puede generar dolor los parásitos también. Entonces, en este caso es cisticercosis, pero también se puede observar otro tipo de parásitos que genera dolor también. Me genera dolor, me duele el estómago, siento como cólicos bastante fuertes y ¡pum! Acá podemos observar, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? La paciente estaba embarazada, en el caso femenino, la paciente estaba embarazada y no sabía que estaba embarazada. Y eso le genera dolor, no sé por qué me duele el estómago, resulta que pues son movimientos que causa el producto. En este caso podemos observar a la hora de sacar una radiografía que la paciente está embarazada. Se observa el esqueleto del feto, ¿no? ¿Sí? Son cosas que en realidad son más comunes de los que uno puede esperar, porque muchas veces no se pregunta. Es un error. Es el no preguntar si la paciente está embarazada. A veces se ofende la paciente. No cómo va a pensar eso, pero a veces resulta que sí, ¿no? Que el dolor de estómago termina siendo un embarazo y muchas veces no se toma el control adecuado. Entonces, en este caso podemos ver esto. Conclusión. 1. Mejore sus habilidades interpretativas en la patología habitualmente sospechada. 2. Y sobre todo en la no sospechada. A veces podemos suponer que el paciente tiene cálculo renal, que tiene un vólvulo y de tantas cosas y resulta que era un embarazo, por ejemplo. Entonces son cosas que no sospechábamos, pero hay que poder valorarlo bien. En este caso, podemos observar que el feto ya es grande, pero si fuera más pequeño también se va a observar. No se va a observar tan notoriamente porque acá ya está la parte ósea desarrollada, pero si fuera un poco más pequeño también nosotros tenemos que observar en el área abdominal si es que se observa, si es que se lograra observar. Evalúe zonas ocultas, evalúe rayos X lateral si es necesario, compare con estudios previos, evite la satisfacción de la búsqueda, busque apoyo en sus diagnósticos radiológicos, en el paciente, vamos preguntando al paciente para ir descartando cosas, el médico peticionario, el médico, ¿por qué estás realizando? No se olvide que el médico previamente realiza una palpación en cuanto a abdominal y una auscultación en cuanto a lo que es tórax para ir teniendo un diagnóstico más o menos cercano al real, ¿no? Y al radiólogo experto comunica hallazgos relevantes potencialmente
desapercibidos o graves. Utilice la tomografía. Si es que no se observa nada, se puede recomendar al médico de cabecera que se realice una tomografía. En el inmunodeprimido con diagnóstico incierto, ante cualquier duda con implicaciones a corto o largo plazo. Aproveche también la ecografía, no nos olvidemos que todo lo que sea imágenes nos sirve. Por ejemplo, en el caso de apendicitis, yo puedo recomendar también una ecografía. Si no se observa en la radiografía, tal vez se observe en la ecografía. Si no se observa en ninguno de los dos, el laboratorio va a ser nuestro respaldo. ¿Sí? No sé si hay preguntas hasta acá. Si hay alguna pregunta, pueden ponerla en el chat. Si no, acá estaríamos terminando. Sí, quiero agradecerles a todos por haber compartido este tiempo conmigo. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Y bueno, para solicitar sus certificados pueden comunicarse con esos números y conmigo sería hasta la próxima clase si es que no tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿Listo? Bien, me alegra que les haya quedado claro. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Uno nunca deja de aprender. Un gusto haber compartido con ustedes. ¿Sí? Soy la licenciada Elsa Castro, soy de Bolivia y bueno, un gusto haber compartido. No sé de qué países nos están acompañando, pero un gusto haber compartido con ustedes. Bien, saludos a todos, saludos a Perú, saludos a México. Qué lindo poder conectarnos de todos lados, ¿no? Para seguir aprendiendo más. Bueno, hasta luego. Nos vemos en otros cursos. Un gusto.